Este objeto de aprendizaje está relacionado con algunos conceptos del planteamiento básico de la planificación de requerimientos de material, lo que se conoce como MRP. Veremos dos enfoques que se pueden adoptar a la hora de realizar un plan de producción y compra y trabajaremos la dinámica básica de planificación del MRP. Utilizaremos ejemplos concretos para estudiar ambos conceptos. Al finalizar, debemos ser capaces de distinguir entre los dos enfoques de planificación, la planificación de atrás adelante, lo que significa planificar lo antes posible, y la planificación de delante atrás, que pretende lo contrario, planificar lo más tarde posible. Además, deberemos ser capaces de realizar un plan de compra de un producto a varias semanas vista, siguiendo el procedimiento básico de cálculo del MRP. Empecemos intentando planificar la producción y compra de 600 unidades de la referencia R21 que el cliente necesita en 6 semanas. Suponemos que nos encontramos en la semana 1 y que no tengo en stock ni producto terminado ni de ningún componente del robot. Los tiempos de suministro de los componentes son los siguientes. Recordemos que el tiempo de suministro es el intervalo de tiempo que transcurre entre el momento que se solicita el pedido y el instante de su llegada, y que tenemos dos tipos de tiempos de suministro: el interno, que se corresponde con el tiempo de fabricación, y el externo, que se corresponde con el tiempo que tarda nuestro proveedor en servirnos la materia prima. En nuestro caso, 3 componentes se fabrican dentro de la empresa: el montaje de la base con la cabeza con un tiempo de fabricación de 1 semana, el montaje de la cabeza con 3 semanas de fabricación y el montaje de la base, que tarda solo 1 semana. El resto de componentes son materias primas que se compran a proveedores externos con tiempos de suministro entre 1 y 2 semanas. Si nuestro enfoque es realizar el trabajo lo antes posible, lo primero que haremos será pedir toda la materia prima que necesitamos. Esto es 600 unidades del bloque 2x1 naranja, que llegarán la semana 2, 600 unidades del bloque azul 6x1 y 1.800 unidades del bloque 2x1 azul, que llegarán esa misma semana. La semana 2 ya podré empezar a fabricar la base porque ya dispongo de la materia prima necesaria. Necesito 600 unidades de la pieza azul 6x1 y 1.200 unidades de la pieza 2x1 azul. Las unidades restantes de la pieza 2x1 azul permanecerán en el almacén hasta que lleguen los 600 bloques 2x1 naranja. Al finalizar la semana 2 ya tendré por tanto fabricadas 600 bases, que almacenaré también hasta tener las 600 cabezas que necesito para hacer el montaje del robot. Hasta la semana 3 no podré empezar la fabricación de la cabeza, que tardará 3 semanas, por lo que no estarán listas hasta finales de la semana 5. Mientras tanto, las bases esperarán en el almacén. El montaje de la cabeza y la base no empezará hasta la semana 6. Al finalizar esta semana se podrán servir las 600 unidades que solicita el cliente. En la gráfica inferior podemos observar el nivel de inventario semanal del plan de producción propuesto. Veamos el otro enfoque, el enfoque de planificar lo más tarde posible, que es el enfoque en el que se basa el MRP. Empezaremos de delante a atrás, es decir, partimos de la semana 6, que es cuando el cliente quiere el producto. Al principio de esa semana tenemos, por lo tanto, que realizar 600 montajes de cabeza y base, para que al final de la semana podamos servir los robots. Para poder realizar al principio de la semana 6 los 600 montajes, necesitamos tener listas la semana anterior 600 cabezas y 600 bases. Sabiendo que las cabezas tardan 3 semanas, tenemos que empezar a fabricarlas la semana 3. Y las bases las empezaremos a fabricar la misma semana 5 porque tardan solo 1 semana. Si queremos empezar 600 bases la semana 5, al finalizar la semana 4 debemos tener 600 unidades 6x1 azul y 1.200 unidades de 2x1 azul. Ambas las tendremos que pedir la semana 4. Respecto a la cabeza, para poder empezar 600 unidades la semana 3, al finalizar la semana 2 tendremos que tener las 600 unidades 2x1 naranja y las 600 unidades 2x1 azules. Las naranjas las tendremos que pedir la semana 1, puesto que tardan 2 semanas, y las azules las pediremos la semana 2. Con este enfoque de planificar lo más tarde posible, podemos comprobar que evitamos tener inventario. El nivel de inventario en este caso es 0. La dinámica de planificación es muy sencilla. Sabiendo lo que me piden y conociendo lo que tengo, podré determinar si tengo suficiente para servir o, por el contrario, tengo que
producir o comprar. Veamos cómo definiríamos el plan de compra de nuestro ejemplo para las 3 primeras semanas. Sabemos que para la primera semana, que es la semana en la que nos encontramos, tenemos en el almacén 30 unidades disponibles y que nos va a llegar también un pedido que hicimos la semana pasada de 10 unidades. Por lo tanto, tenemos un total de 40 unidades en el almacén. Las unidades que necesita mi cliente interno para esa semana son 5. Además, se ha definido un stock de seguridad de 20 unidades que siempre debo tener en almacén para poder cubrir imprevistos de calidad u urgencias de clientes. El stock de seguridad se debe considerar también como una demanda, aunque realmente es una demanda interna, por lo que necesito un total de 25 unidades. Si tengo 40 unidades y necesito 20, tengo más que de sobra para servir al cliente interno las 5 unidades y guardarme 20 en el almacén como stock de seguridad, por lo que no voy a necesitar en este caso planificar ninguna compra para esta semana. Al finalizar la semana 1, serviré las 5 unidades a mi cliente y todavía me quedarán en el almacén 35 unidades que serán mi punto de partida para planificar la semana 2. Las necesidades del cliente interno de la semana 2 son 20 unidades, puesto que el stock de seguridad sigue siendo de 20 unidades, las necesidades para esta semana ascienden a 40 unidades. En esta semana solamente dispongo de 35 unidades en el almacén, por lo que no tengo suficiente y debo planificar una compra. Las unidades que necesito son 5, 40 menos 35, pero como mi proveedor me vende los bloques 2x1 en cajas de 10, tendré que planificar una recepción de una caja. Sabiendo que el tiempo que tarda mi proveedor en servir es de una semana, tendré que realizar el pedido de 10 unidades la semana anterior, la semana 1, para que me pueda llegar la semana 2. Anotaremos las 10 unidades en la semana 1 para acordarnos de que tenemos que lanzar esa semana un pedido de compra a nuestro proveedor de esa cantidad. Lo anotaremos en el apartado de planificar lanzamiento de pedido, indicando además la semana de donde aparece la necesidad. Con la planificación de recepción de esas 10 unidades de la semana 2 ya tengo unidades suficientes en almacén, 45, para poder hacer frente a las 40 que necesito. Al finalizar la semana, serviré a mi cliente interno las 20 unidades y me quedarán en el almacén 25 para la siguiente semana. Las necesidades del cliente interno de la semana 3 son de 50 unidades, que junto con el stock de seguridad de las 20 unidades hace que las necesidades para esa semana sean un total de 70. Esa semana solo dispongo en el almacén de 25 unidades, por lo que no tengo suficiente y debo volver a lanzar una compra. Las unidades que necesito en este caso son 45, 70 menos 25. Como mi proveedor me vende en bloques de los bloques de 2x1 en cajas de 10, tendré que planificar una recepción de 5 cajas, 50 unidades. Sabiendo que el tiempo que tarda mi proveedor en servir es de una semana, tendré que realizar el pedido de las 50 unidades la semana 2 para que me llegue la semana 3. Anotaremos las 50 unidades en la semana 2 para acordarnos de que tenemos que lanzar esa semana un pedido de compra a nuestro proveedor de esa cantidad. Lo anotaremos en el apartado de planificar lanzamiento de pedido, indicando la semana 3, que es donde aparece la necesidad. Con la planificación de recepción de 50 unidades de la semana 3, ya tendré unidades suficientes, 75 unidades en el almacén, para hacer frente a las 50 que necesito. Al finalizar la semana, serviré a mi cliente interno 50 unidades y me quedarán en el almacén 25 para la siguiente semana. Al finalizar esta sección hemos estudiado cuáles son los distintos enfoques de planificación, identificando que el enfoque que utiliza el MRP es el de planificar de delante a atrás, lo que significa planificar lo más tarde posible. Además, se ha realizado la planificación de compra de un producto, siguiendo el planteamiento básico del MRP, utilizando las variables básicas que se necesitan para realizar la planificación de requerimientos de material.